Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, qué gusto saludarle en esta tarde de domingo. ¿Qué le parece si va abriendo su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, por favor? Este es el tema número 12 de la serie Lecciones del Mundo Animal. ¿Ha aprendido algo con los animalitos de los que habla la Biblia? Sobre todo hace 8 días, ¿verdad? Que aprendimos mucho, que todavía muchos andamos como el del que nos hablaron. ¿Sí se acuerda de cuál nos hablaron? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Y se le quitó algo? Después de que escuchamos, ¿se nos quitó algo después de que escuchamos el mensaje? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque para eso es la palabra de Dios, para confrontarnos, para enseñarnos y sobre todo pues para aplicarla a nuestra vida y vivirla. Y eso nos va a quitar siempre esa parte de ese animalito de ese animal del que nos hablaron hace 8 días. Bueno, acompáñenme al Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 25, por favor, si me hace favor. ¿Ya lo tiene? Mateo 6, 25. Usted me dice cuando lo tenga ya. ¿Ya? Ok. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿De qué cree que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué? De las aves, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar lo que debemos aprender de las aves. Debemos de aprender la fe de las aves, ¿verdad? Y bueno, vemos ahí, ¿verdad?, en este pasaje cómo Dios habla acerca de las aves y de otras cosas también, como los lirios, ¿verdad?, y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y Dios está tocando a través de este sermón de Jesús, ¿verdad?, en el Sermón del Monte. Jesús está tocando un tema muy importante en la vida del ser humano, que es el afán y la ansiedad. Y bueno, para eso nos pone de ejemplo, ¿verdad?, a estos animales que usted y yo vemos todos los días vemos aves en la calle, ¿sí o no? Y de verdad que vemos muchísimas, ¿no? Entonces, aquí vemos una parte muy importante, ¿no? Jesús le estaba reprochando a sus discípulos algo que lo había hecho en varias ocasiones, que era su poca fe, llamándoles hombres de poca fe. Y en diversas ocasiones el Señor Jesucristo les confrontó a sus discípulos acerca de esta posición en la vida de ellos, de su poca fe. Y déjeme decirle, a veces nosotros también en estos tiempos actuales también tenemos poca fe y no hacemos muchas cosas en nuestra vida porque no tenemos la fe suficiente para hacerlo. Y estamos ahí parados y no hacemos nada porque no tenemos fe. Y Jesús les dijo a ellos en varias ocasiones, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y esta declaración, ¿verdad?, en esta palabra también, esta oración, esta frase, hombres de poca fe, también en otra quiere decir
Vosotros que carecéis de confianza, es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Vosotros que carecéis de confianza. ¿Confianza en quién? Pues confianza en Él, ¿verdad? Porque andaban con Él en este tiempo. Y esta era la queja que a menudo el Señor profería hacia sus discípulos. Siempre que el Señor usó esa expresión, ¿verdad?, fue en momentos en los que Él hubiera esperado lo que no vio en sus discípulos. Qué tristeza, ¿no? Y Él quería llevarlos a vivir, a que aprendieran a vivir según el reino de Dios. Por eso les dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, les dice. Entonces vemos entonces que el sentido de la expresión hombres de poca fe tenía que ver con el hecho de que los discípulos, a pesar de que amaban a Dios y a Jesús, tenían todavía la tendencia a ser guiados por lo que sus ojos veían. Y su mente y emociones les dictaban, así como por su experiencia, ¿sí?, más que por las promesas de Dios. Y la vida del cristiano tiende a ser muchas veces esta posición. Yo no lo dudo que todavía aquí hay gente que vive más por lo que ve, que se deja guiar más por lo que oye en las noticias, por lo que sus ojos ven el día al día y por lo que sus emociones y por lo que su mente piensa, ¿verdad?, y decide, que por las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas de Dios para nuestra vida, está llena de promesas, y ¿sabe que pocas veces recurrimos a ellas? Recurrimos más a lo natural, recurrimos más a nuestra sabiduría, recurrimos más a nuestra autosuficiencia, ¿verdad?, que a las promesas que Dios plasmó en su palabra. Y ¿sabe? Era lo que Jesús estaba tratando de que los discípulos aprendieran a vivir según el reino de Dios. No solamente cuando tuvieran alguna necesidad o cuando tuvieran alguna situación, sino que vivir en el reino de Dios fuera un estilo de vida para sus discípulos, que fuera una prioridad en su vida el buscar el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas fueran añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que les faltaba. Todo aquello que les provocaba la ansiedad, el afán, la preocupación, el estrés. Eso era lo que Jesús quería evitar en ellos, quitarles el estrés, el afán, la ansiedad, la preocupación de cada día y llevarlos al punto más importante de vivir una vida espiritual, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la voluntad de Dios. Eso era lo que Jesús quería enseñarles. Y al día de hoy, Jesús nos quiere enseñar lo mismo. Y para eso pone el ejemplo de las aves. ¿Cuántas aves vemos todos los días ahí que no siembran ni ciegan, no tienen un granero ni tienen una despensa? Pero sin embargo la palabra de Dios dice que Dios las alimenta y las cuida. Y también nos dice, ¿qué no valemos nosotros más que ellas? ¿Usted cree que valemos más que ellas, sí o no? ¿Sí se lo cree o no? Eso dice la palabra de Dios. Que Dios tiene cuidado de las aves, sí, pero también tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Así como es lo que Jesús viene a hacer una diferencia en la manera, ¿verdad?, de estarles enseñando. Y es que en aquellos días, en los días de Jesús, los judíos esperaban un reino visible y tangible. Ellos estaban esperando la venida del Mesías, pero la estaban esperando de un Mesías, pues ahora sí, un Mesías justiciero, un Mesías vengador, ¿no? Un Mesías así como el Rambo de aquellos tiempos, ¿no? Esperaban a un Jesús que llegara con un cuchillo así como el de Rambo y pues empezar a cortar oreja y cabezas y matar a toda la gente. Eso era lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque su mente solamente captaba lo natural, sus emociones y sus pensamientos solamente estaban puestos en lo físico, en lo natural, en lo emocional, en lo sentimental y no en lo espiritual. La palabra hablaba muchas veces de que venía un libertador, pero ellos se fueron más por el lado humano que por el lado espiritual.
Ellos conocían las enseñanzas, ellos conocían la escritura, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que tenían, ¿verdad? Ellos sabían que iba a venir aquel que iba a libertar a su pueblo, aquel que iba a venir a darles vida, ¿verdad? Todo esto. Pero ellos se fueron por el lado natural, a esperar un hombre, a un guerrillero que viniera, que cambiara el estilo de vida, que los liberara de la esclavitud romana en la que vivían en aquellos tiempos. Y entonces por eso, todo eso lo tenían por el lado natural, por el lado material, y es cuando Jesús les dice, ¿verdad? Les comienza a dar esta parábola, ¿verdad? Del afán, ¿verdad? Y la ansiedad, y les dice que no se preocupen. Pero Él quería sacarlos de toda esa parte emocional y sobre todo la parte humana, de dejar de ver solamente lo que sus ojos podían alcanzar, sino que ellos vieran más al fondo, que tuvieran visión más adelante, de verdad. Y sabe, y eso es lo que nos falta a los cristianos del día de hoy. Nos conformamos solamente con lo que tenemos, con lo que vemos, con lo que oímos, nada más. Pero no tenemos una visión todavía más a fondo para buscar lo espiritual. Nos conformamos. Es el hecho de que usted está aquí, yo sé que es una parte de buscar lo espiritual, el venir y congregarnos, escuchar la palabra de Dios. Yo creo y espero que usted durante la semana pues tiene su Biblia, lee su Biblia, tiene un tiempo de oración, tiene un tiempo de reflexión a través de la palabra. Yo creo y espero que su manera de vivir sea así, porque si usted se conforma solamente con venir los puros domingos, pues déjeme decirle que está mal, porque definitivamente cada día de nuestra vida debe de ser una prioridad buscar a Dios, no solamente los fines de semana, o no solamente cuando se nos poncha la llanta, ¿verdad? Sí, nos acordamos de que traemos la llanta de refacción. Cada día de nuestra vida debemos de hacer la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, ¿qué dice? Y que todas las cosas, ¿qué? Vendrán por añadidura. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer, ¿verdad? Con estos hombres. Ellos se afanaban. El hombre se afana muchas veces por hacer cosas que no puede, pero Dios sí las puede hacer. La Biblia en Lucas 1:37 dice, nada hay imposible para Dios. Para el hombre hay muchísimas cosas que no son posibles, muchas cosas no son posibles, casi la mayoría, pero sin embargo para Dios es posible. Jeremías 32:27 dice, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Yo le pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Él? Y sin embargo, ¿sabe? Pocos son los cristianos que han aprendido a confiar y a depender de Dios. Seguimos viviendo solamente con lo que nuestra mente nos alcanza a hacer. Lo que Dios hace sin esfuerzo y lo que el hombre aún esforzándose apenas puede lograr, lo vemos resumido en las mismas palabras de Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, por favor. Ponga una marca ahí en Mateo y vaya conmigo a Lucas 12, por favor. Lucas capítulo 12, verso 23, ¿lo tiene? Es el mismo pasaje, pero aquí cambia algunas palabras y yo quiero que lo lea conmigo a partir del verso 22. Lucas 12, 22, ¿lo tiene? Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan. Fíjese, que ni siembran ni ciegan. Dice ahí, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? ¿Qué está diciendo? Si no pueden aún con lo pequeño, ¿cómo se van? Primero Jesús nos está diciendo que no estemos
afanosos, ansiosos, preocupados, estresados, afligidos. ¿Qué palabra le gusta? Póngale la que usted quiera, que signifique lo mismo. Y Jesús nos está hablando ahí, ¿verdad? Primero le hablaba a sus discípulos, ahora nos está hablando a usted y a mí, que también somos sus discípulos, y dice que no estemos afanosos o ansiosos. Y después nos da un razonamiento. Dios es el que nos dio vida, ¿sí o no? ¿Usted cree que Dios es el que le dio vida a usted, sí o no? ¿Sí? Ahora bien, ¿usted cree que Dios lo trajo nada más por nomás? ¿Cuál una correa? Voy a hacer este cuate y ay, como me salga. ¿Usted cree que así fue? Bueno, algunos sí, como no se crea. No se cree, es broma, ¿eh? Algunos nos hizo muy bien, pero a otros Ay. Bueno, es que si yo no me echo porras, pues ya se fue mi esposa, no está aquí ahorita, entonces pues ya, pues yo solo me tengo que animar, yo solo me tengo que levantar el ánimo. Aunque llego a mi cruda realidad cuando llego al espejo, ¿verdad? Pero no le hace. Yo sé que Dios me hizo. No, déjeme decirle algo. ¿Usted cree que Dios fue el que nos dio la vida, sí o no? Ok. Otra pregunta. ¿Usted cree que Dios proveerá nuestras necesidades? Ok. Otra pregunta. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Será porque somos como del que nos predicaron hace 8 días? Si usted no vino hace 8 días, necesita escuchar la enseñanza que compartió el pastor Chuy hace 8 días y me va a entender por qué le digo que si somos del que se predicó hace 8 días, ¿no? O sea, entonces, Jesús les da ese razonamiento, ¿no? Espérense, ¿por qué se preocupan? Vean las flores del campo, vean las aves, no siembran, no siegan, no tienen despensa, no tienen granero. O sea, ¿qué? ¿No valen ustedes más que ellas? Y ese es el problema, que nosotros no le creemos a Dios, no creemos en sus promesas y por eso vivimos una vida de afanes, una vida de preocupaciones cada día. Dios provee para la golondrina, que trabaja, pero no se preocupa. Nuestra preocupación es inútil, créanmelo, no cumple nada la preocupación. Dice ese mismo pasaje, ¿no?, que Dios viste las flores de manera bella, aunque sean de menor importancia comparada con humanos, fíjese, hijos e hijas de Dios creados en su imagen. Jesús argumenta de menor a mayor, ¿verdad?, un tipo de razonamiento común entre los judíos de su tiempo. Preocupación es la marca del pagano. ¿Sabe quién es un pagano? Un gentil, uno que no cree en Dios. Eso dice la Biblia. Dice, esto era para los gentiles, para los paganos, para los que no conocen de Dios. ¿Pero qué con nosotros? El problema, déjeme decirle algo, el problema es que no conocemos la palabra de Dios, créanmelo. Hay cantidad de promesas de parte de Dios para nosotros. No las conocemos y las pocas que conocemos no las creemos. Y vivimos una vida de afán, de ansiedad, de preocupación. Y es verdad que las aves no siembran, ni siegan, ni tienen granero, pero eso no significa que sean criaturas perezosas o descuidadas. ¿Sí se ha fijado en eso? Créamelo. Déjeme darle algunas cuestiones. ¿Se acuerda cuando el Señor multiplicó los panes? ¿Sí se acuerda o no? Ok, ¿conoce el pasaje? No lo vamos a leer, usted lo conoce. Dice que el Señor multiplicó los panes, ¿se acuerda? Pero alguien puso los panes. Alguien puso los panes. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da alimento a las aves, pero no lo pone en el nido. ¿Qué más? ¿Se acuerda cuando resucitó a Lázaro? Que llegó Jesús ahí a la tumba y que les dijo, Jesús mandó quitar la piedra. Pregunta, ¿él la podría haber quitado, sí o no? Claro, pero otra persona lo hizo. Dios da alimento a las aves, pero no lo pone en el nido.
¿Qué me dicen las bodas de Caná cuando Jesús convierte el agua en vino? Jesús convierte el agua en vino, pero alguien puso el agua. ¿A qué le estoy diciendo? O sea, ¿qué es lo que Jesús hizo en todos estos casos? ¿Qué hizo? El milagro. El milagro. ¿Qué me dice en la pesca milagrosa? Jesús mandó echar las redes a un lado de la barca, los discípulos obedecieron, a pesar de que ya habían intentado pescar, Jesús les mandó que aventaran las redes, echaran las redes ahí a un lado, ¿y qué pasó? Se realizó el milagro. Pero pregunta, ¿quién echó las redes? ¿Los pescadores o Jesús? ¿A dónde vamos? Que Dios da alimento a las aves, pero no lo pone en el nido. O sea, esto nos afanamos y nos preocupamos más, de verdad, por hacer lo que debemos de hacer. Nos preocupamos por conseguir el alimento, nos preocupamos por conseguir una casa, por conseguir un carro, por conseguir un trabajo. Mire, cuando Jesús está hablando ahí acerca del alimento y del vestido, es una metáfora, porque no solamente está hablando exclusivamente del alimento y del vestido, es una metáfora tratando Jesús de hablar acerca del aire que respiramos, acerca de una sanidad física, acerca de un coche, acerca de una casa, acerca de cada necesidad que tengamos en esta vida. Pero bueno, Él lo trata de simplificar con estas dos cosas que son básicas en la vida diaria del ser humano, que es el alimento y que es el vestido. Pero ¿sabe? Lo que Jesús estaba prácticamente hablando o haciendo entender a sus discípulos era acerca del afán y acerca de la ansiedad. Y es de lo que Dios nos está hablando en esta mañana, acerca del afán y de la ansiedad. Y por eso pone como ejemplo a las aves. Yo les platicaba, ¿verdad?, que ahora en noviembre que estábamos en la ciudad de Reynosa, ahí en esa frontera, al cruzar de McAllen, estábamos en el lado americano, ¿verdad? Fue un día que fue la reunión en la mañana y veníamos en la tarde de la ciudad de McAllen. Y veníamos, y estábamos parados ahí en la fila para cruzar al lado mexicano y había unos pastizales muy bonitos y estaba pero repleto de aves, pero repleto, así muchísimas aves estaban ahí, estaban alimentándose, ¿verdad? Estaban comiendo. Entonces, faltaban como 3, 4 carros, ¿verdad?, para que nos tocara a nosotros. Y algo sucedió ahí, que hicieron un ruido, y toda la parvada esta que estaba alimentándose ahí voló, y comenzaron a volar, y cruzaron por la parte de arriba, ¿verdad? Cruzaron, y cuando nosotros pasamos ya a la línea, vimos a todas esas aves que estaban ahora en los pastizales mexicanos. Y yo le decía al pastor de Reynosa, le digo, mira, ve, qué grueso, mano. No creo que tengan residencia las aves estas. Ni creo que se hayan afanado por ir a sacar un pasaporte y una visa, ¿no? Pero ve cómo las lleva. Y sabe, a mí Dios me habló en esa ocasión de algo bien importante. Déjeme decirle que vemos a cantidad de gente que se afana por cruzar al otro lado. Cruzar y vienen, aquí los tenemos todos los días. Ahorita de hecho aquí acabamos de reportar a un joven, a un trampa, no sé, creo que a una familia que está aquí les amenazó con un cuchillo, fíjese. Aquí un trampa que anda por aquí afuera. Entonces, por eso la patrulla está constantemente dando vueltas y ahorita se lo reportamos y lo andan buscando, ¿no? Pero pues, es un trampa, se nota que es un trampa, pero muchos de ellos solamente vienen a causar problemas. Y hay otros que verdaderamente salen por la necesidad. Y yo cuando platico con ellos, yo les digo, oye, a ver, espérame, ¿tú crees que el Dios que está en Estados Unidos es el mismo Dios que está en México, sí o no? ¿Usted cree que es el mismo Dios o no? ¿Y el que está en Honduras? ¿El que está en Nicaragua? ¿El que está en El Salvador? ¿El que está en, bueno, porque son de los lugares donde más bien, el que está en Chiapas? Es el mismo Dios. Y yo les digo a ella, o sea, ¿tú qué crees? Que porque estás allá, o sea, allá está la prosperidad. Y yo siempre le he dicho a la gente, a los trampas, cuando platico con ellos, la verdadera prosperidad, el verdadero camino a la prosperidad es hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero camino a la prosperidad. Y yo veía estas aves que andaban volando por ahí y decía, mira, ve, no les piden papeles al pasar. Pero ¿sabes qué? Es el cuidado de Dios.
cuando Dios lo permite. Y yo le digo a muchos de estos jóvenes que vienen, que andan viajando, mira, si el plan y el propósito de Dios es que tú vayas al otro lado, tú no te preocupes, tú solamente haz tu vida como debe ser, ponte a trabajar en tu lugar de donde eres, comienza a trabajar, y si Dios quiere, te va a abrir las puertas, te va a dar unos papeles y vas a poder ir a trabajar al otro lado. Lo que Jesús estaba enseñándole a sus discípulos era acerca del afán y acerca de la ansiedad, nada más. Es lo que Dios nos está hablando ahora a usted y a mí. Y es verdad, las aves no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, ni tienen despensa, pero no significa que sean perezosas o descuidadas. Ellas construyen sus nidos, buscan comida, cuidan a sus pequeños polluelos. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer lo mismo, trabajar, producir, evitar la ociosidad y la dependencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Mientras Dios no te llame a servirle de tiempo completo para su obra, tú tienes que hacer tu vida normal allá afuera, tienes que buscar un trabajo. Si eres un joven, tienes que ponerte a estudiar. No puedes andar ahí promoviéndote ya, ¿verdad? De que para que Dios me llame, no. Señor, no estoy estudiando, no tengo título, ni tengo nada, no estoy estudiando, llámame, Señor, aquí estoy. No, espérame. Tú tienes que hacer lo que te corresponde hacer, porque tenemos una responsabilidad. O sea, cuando vivimos en una familia, ¿verdad? Yo lo he dicho muchas veces, lamentablemente, por ejemplo, a veces los papás no tenemos el carácter para guiar a nuestros hijos, ¿verdad? A hacer lo que les toca hacer, a tener la responsabilidad de hacer lo que deben de hacer. Yo recuerdo cuando mis hermanos mayores fueron con mi papá y le dijeron, papá, no quiero estudiar. Ah, ¿no quieres estudiar, mijo? Ay, qué padre. No, pues no estudies, mijo. ¿Y qué quieres hacer? Pues no sé, ahorita no sé. Bueno, ya que tengas algo en mente, bueno, pues lo haces y ya, no te preocupes y ya. Órale. Y sabe, yo vi esas cosas en mis hermanos y yo dije, no, yo no quiero eso para mí. Yo terminé mi secundaria y le dije a mi papá, yo quiero estudiar. De hecho, cuando entré a la secundaria a estudiar, como él no tenía esa experiencia de andar metido en las escuelas ni nada, yo le dije, papá, mañana entregan las solicitudes para entrar a la secundaria, pero las entregan a las 5 de la mañana. Y me dijo, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo ir a perder tiempo a estar formado para que te den una solicitud. Le digo, papá, es que yo quiero estudiar. Pues si no se puede, pues ni modo. Y ¿sabe qué? No. Yo dije, yo voy con el director y ¿sabe qué? Mi papá no puede venir. No, ¿cómo que no puede? Es que me dice que no tiene tiempo para venir. ¿Cómo que eso te dice? Ay, qué padres, toma, ahí está la solicitud. Y gracias a Dios que lo convencí, me la dieron. Pero déjeme decirle algo, yo hice toda esa parte, lo que me correspondía hacer. Es algo, cada uno tenemos una responsabilidad. O sea, no podemos tirarnos ahí en la hamaca y decir, ay, pues aquí Dios me va a traer el alimento, ay, pues aquí, ojalá y me cayera una hamburguesa de Red Robin, bueno, para los que están en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí no hay Red Robin, ¿no? O que esté ahí sentado, ay, ojalá. Ya ve que ahora en los supermercados en Estados Unidos y aquí también venden tarjetas que son para los restaurantes, ¿verdad? Y que dijera, ay, ojalá y me cayera una credencial para el sirloin, que tuviera como 1,000 pesos para llevar a comer a mi familia y usted paseándose en la hamaca ahí. Ay. Señor, tú dices que cuidas las aves. Señor, no me podrás cuidar a mí. No me podrás traer un caldo michi de San Juan de Dios, Señor, aquí. Yo no concibo un Dios de esa manera. Pobrecito de mi hijo. Sí, ahí quédate en la hamaca mientras yo te mando un caldo michi. ¿Qué quieres? ¿Sopita de arroz? ¿Blanca o roja? Yo no creo en un Dios así. Dios está hablando acerca del afán y la ansiedad. Estoy de acuerdo. No debemos de afanarnos, no debemos de tener ansiedad, no debemos de preocuparnos. Pero hay una responsabilidad que tenemos que hacer. Las aves no está diciendo Dios, mira, ve las aves, qué perezosas, man, no hacen nada y las tengo que estar alimentando. No, Dios nos las pone de ejemplo acerca de no siembran. No ciegan, pero ¿sabes qué? Hay alguien que las cuida, hay alguien que las alimenta, hay alguien que las está protegiendo. Esa misma protección, ese mismo cuidado es el que Dios tiene para ti y tiene para mí. Pero tenemos una responsabilidad delante de Él. Ve conmigo a 2 de Tesalonicenses, por favor. Entonces no te puedes echar en la hamaca ahí esperando, Señor, ¿cuál es el menú para hoy, Señor?
Así como si el Señor tuviera una fonda de comida corrida o de... No, espérame, cada uno tenemos una responsabilidad, la verdad. Tenemos responsabilidades delante de Él. Ve lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. ¿Lo tienes? ¿Sí lo tiene? Quiero que lo lea todo para que vea que no es algo que me estoy sacando de la manga, como dicen por ahí. No es algo que estoy inventando. Es algo que está en la palabra de Dios. Y si usted no está de acuerdo conmigo, no se preocupe, no va a pasar nada. Con el que se tiene que enojar es con Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. Vea lo que dice, verso 6, 2 de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, fíjese, era una orden, ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, ¿qué? ¿Cómo ve? Entonces, ahí está. Jesús no quiere decir que la comida, que la bebida, que la ropa y otras necesidades similares le llegarán al discípulo automáticamente sin trabajo ni previsión. Solo Jesús se está refiriendo al problema de la ansiedad que acompaña a estas cosas. Hablando de estas aves, Jesús no dice que sus padres, ¿verdad?, les alimenta, dice, sino que tu Padre Celestial, el mismo Padre en que los que ansían han dejado de confiar, provee las necesidades básicas como la comida y la ropa. Y eso está diciendo. Y pone otros ejemplos, dice, mas, ¿quién de vosotros, no? Por más que se afane, le puede añadir a su estatura un codo. Muchas veces hemos pensado, ¿verdad?, que esa parte de la estatura era para crecer en estatura. No, era para prolongar la vida, es lo que está hablando prácticamente. O sea, ¿quién por más que se afane puede prolongar un año más de vida, o un mes, o un día de vida? O sea, no está hablando de una estatura, está hablando de una medida de vida. Claramente se refiere al tiempo, una vida. Y déjeme decirle algo, ¿y sabe por qué toca Jesús este tema acerca de cuando dice, ¿quién por más que se afane le puede añadir un codo a su estatura? No está diciendo, pues está bien, ¿verdad? Tú dices, bueno, crecer. Pero ¿qué es más importante? ¿La estatura o prolongar la vida? En un momento dado, pues prolongar la vida. Entonces, Jesús lo que está diciendo es, miren, por más que se afane, nadie le puede añadir un codo a su estatura. O le está diciendo, en otra forma está diciendo, por más que se afanen, nadie le puede prolongar un mes a su vida, ni un año. La Biblia dice ahí en el libro de Job que los días y los meses están contados delante de él. Dice también en Job que dice que él le ha puesto límites al hombre de los cuales no pasará. La vida y la muerte está en poder de la mano de Dios. Dios ha puesto límites al hombre y de esa rayita usted y yo ya no vamos a pasar. Solamente los guajolotes se mueren en las vísperas. ¿A poco no es cierto? Nadie se muere en la víspera más que los guajolotes. ¿Para la víspera de qué? De Navidad o de Acción de Gracias en Estados Unidos. Entonces nadie puede añadirle más tiempo ya a la vida, y es lo que Jesús está diciendo. Al contrario, lo irónico es que la ansiedad no alarga la vida, sino que la acorta. Las preocupaciones, los afanes, eso acorta la vida. La gente se enferma, la preocupación mata. O sea, provoca problemas en nuestras arterias y nuestros corazones, y hay un montón de cosas. Por eso Jesús lo pone en el mismo tema del afán y la ansiedad, porque muchos, ¿verdad?, probablemente nos afanamos porque, no, es que yo quisiera vivir, yo quisiera hacer esto, espérame, no te afanes.
No tienes nada que ponerle, solamente debes de aprender a confiar y a esperar en el Señor. Créamelo. Hay unos animales que vienen, fíjese, eso es bien tremendo, la verdad, la naturaleza, cómo el Señor la diseñó. Y hay unos pelícanos blancos, probablemente usted ya los ha visto acá para el lado de la laguna de Chapala, por el lado de Jamay, por Cojumatlán, que se llaman borregones. ¿Los ha visto alguien? ¿Los ha visto? Sí, ¿verdad? Alguien dijo que por ahí que sí. Estos animales vienen desde el norte de Estados Unidos, Canadá y todos aquellos países, vienen viajando miles y miles y miles de kilómetros, vienen volando estas aves, vienen, vuele y vuele y vuele y llegan aquí a las lagunas. Ahora que estuve en Morelia, fuimos a la ciudad de Moroleón y pasamos por un costado del lago Cuixeo y allí había todavía borregones y había pato canadiense todavía en esa laguna. Vienen desde esos lugares y vienen a radicar en estos tiempos aquí porque las inclemencias del tiempo les afectan y vienen y hacen ese vuelo solamente para venir y estar ese tiempo acá. Y sabe, y se alimentan. Aquí en esta parte de cerca de Jamay hay muchos restaurancitos ahí donde venden todavía en las palapas que venden el pescadito dorado y el pescado, bueno, de blanco ya ahora ya no tiene nada, ¿verdad? Está más verde que no sé qué, ¿no? El pescado, ya todos esos. Y entonces como limpian los pescados, todo ese tipo de cosas, entonces todo ese alimento lo avientan a la laguna, ¿verdad? Precisamente cuando están estos animales que se llaman borregones, y ellos están yendo y ahí comen estos animales, y sabe, toman el alimento que alcanzan, elevan el vuelo, y luego ya que lo digieren, se vuelven a dar la vuelta, y se vuelven a formar en el orden que están, para volver a comer más. Y tienen un blanco, pero un blanco precioso, la verdad. Son igual que los pelícanos, pero estos son blancos. Ya ve que el pelícano es como color gris. Y vienen volando desde ese tiempo, ¿no? Entonces yo estaba pensando, ¿no? En el pato canadiense, en todas estas aves migratorias, que no se afanan por decir, oye, ya viene el frío. Pues que nos afanamos, ¿no? El Señor nos ha dado alas para volar y nos vamos a los climas cálidos y se vienen. Y sabe, muchos cristianos que viven a 10 o 15 minutos de la congregación no van a la iglesia porque les da flojera, no se van a alimentar. Ahí se quedan en la comodidad. ¿Sabe? Déjeme decirle algo. Dios tiene cuidado de las aves. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? Ok. Pero déjeme decirle algo. Dios no les lleva el alimento al nido. Dios no le pone el alimento en el nido a las aves. Ellas tienen que salir de su comodidad a buscar el alimento. Tienen que salir a volar, a buscar el alimento. Y si tienen polluelos, van y vienen, van y cogen algo, se los traen a los polluelos al nido y regresan todavía. Dios no les pone el alimento en el nido. Ellas tienen que hacer su parte, tienen que salir de su comodidad. Y déjeme decirle algo, en tiempos actuales el cristiano está en una comodidad impresionante, no quiere salir de su comodidad. De verdad, créamelo, a veces hemos seguido platicando con las cuestiones del internet porque decimos, espérame, no les estamos haciendo un bien a la gente porque ya no viene. Si usted viene un jueves, usted ve que la asistencia de los jueves cada día es menos gente. De verdad, este jueves, ¿verdad? Tomamos un tiempo para ministrar a la gente, las necesidades, y vamos a estar todos los jueves ministrando y orando, tomando este tiempo que Dios nos ha estado guiando a tomar, a ser sensibles para ministrar en las necesidades, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está afligida, que está pasando por una necesidad. Y bueno, vienen a la congregación y pasan peticiones, pero muchas peticiones, y entonces platicamos con el pastor y le decíamos, oye, ¿cómo ves? ¿Verdad? Queremos hacer esto y esto los jueves, ministrar a la gente, orar por los enfermos, orar por las necesidades, en una forma más personal de la gente que viene, ¿no? Y el pastor, pues nos dijo, no, adelante, ¿no? Qué bueno, se me hace muy bien, ¿no? Ser sensibles a la necesidad de la gente. Y sabe, pero no vamos a ir a tocarle la puerta a la gente, ¿verdad? Oye, ¿está alguien enfermo en casa? Oye, ¿alguien tiene necesidad? Pues venimos a orar por ti. Pero ni siquiera muchas veces ni eso quieren salir de su comodidad para venir y congregarse y ver lo que Dios está haciendo.
De verdad, hay una comodidad impresionante en la vida de los cristianos. Ese es el enemigo más fuerte ahora. Hay cantidad de ministerios aquí en donde hacemos llamados, ¿verdad? Hacemos llamados de verdad. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren la responsabilidad que tenemos ante Dios. Quieren que Dios les bendiga, pero no hacemos nada para la obra de Él. Hay maestros, se ocupan maestros en la escuela infantil, cada día crecen más los cuneros. ¿Y sabe qué? Hacemos llamado y... Ay, es que yo estoy bien cómodo, man, y voy a tener que ir entre semana a clases, y voy a tener que hacer esto. Y no, pues yo vivo como a 10 minutos, pero ir todos los miércoles a recibir una enseñanza, qué flojera, man. No, y luego me voy a perder la novela. ¿Sabe? Ahí están los servidores. Hacemos aviso, invitamos a la gente para servidores, no vienen. Hacemos un llamado traiga 1 kilo, mire, ay no, qué flojera irlo cargando. Ay no, y ¿sabe? De verdad, créamelo. Dice Proverbios 26:2, no lo busque. La maldición no llega sin causa. Eso dice la palabra. Es más, véalo conmigo para que vea. Proverbios 26:2. Y habla también de un ave precisamente ahí en ese versículo. Proverbios 26:2. ¿Lo tiene? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. En otra versión dice, como el gorrión sin rumbo o la golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llega a su destino. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha bendecido tremendamente, la verdad. Y nos ha dado capacidades, nos ha dado talentos. Muchos de los que están ahí tienen talentos, tienen capacidades, de verdad. Muchos tienen la capacidad para enseñar, Dios les ha dado talentos para ser buenos maestros. Pero ¿sabe? No quieren salirse de la comodidad. Quieren, ahí donde están muy cómodamente, ¿verdad? Y hemos hecho llamados. Cada mes que presentamos a los niños que vamos a presentar, usted ve, los cuneros crecen cada mes, los hermanos son muy activos. Y cada mes traen más y más y más, ¿verdad? A los cuneros. Y hermanos, hacemos un llamado para la escuela infantil. ¿Y sabe qué? Créamelo. Son los mismos maestros. Gracias a Dios por los maestros que tenemos en la escuela infantil. Muchos de ellos han sido fieles por casi toda la vida de Casa de Oración. 25, 30 años, hermano. Pero ¿sabe qué? Maestros nuevos no vemos muchos. No vemos muchos. Ujieres, los servidores, no se ven muchos. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a salir de nuestra comodidad. Queremos que Dios haga todo y nosotros solamente, pues esperar ahí en el nidito, ¿verdad? Que me lleven el alimento. Ahora, pues usted ya llegó a un lugar todo bien plantado, todo bien como debe ser. Pero déjeme decirle algo. Usted nos ve ahora acá, ya como pastores, pero Chuy García, el pastor Chuy, Chava Pardo, de los que estamos del inicio, Vic y todos esos, ¿sabe qué? Éramos los que hacíamos el aseo de la iglesia al principio, íbamos a limpiar las sillas, se llenaban los baños ahí, teníamos que ir a hacer cosas. O sea, no crea que esto fue así. O sea, el crecimiento, bueno, ahora Dios ha hecho crecer esta congregación y ya hay un departamento de mantenimiento y todo eso. Pero ¿sabe qué? Muchos tuvimos que salir de nuestra comodidad. Yo recuerdo hace años, y el otro día lo estaba platicando como una anécdota, ¿verdad? El pastor de Morelia estábamos platicando, y me acuerdo cuando teníamos la reunión los domingos a las 5 de la tarde, ¿te acuerdas? Ahí en la de Roble, salía Chuy, y salía Vicky, y salía yo ya a las 10 de la noche, y tomábamos el camión ahí en la de Roble. Yo me bajaba ahí por la 15ª zona militar, y ellos seguían en su camión, hasta por allá por Talpita, o cuál zona era donde vivían, qué rumbo era, cómo se llamaba esa zona, por allá por ese rumbo, por acá, por este lado, por el lado oriente, sí, por el lado oriente, sí, es el oriente de la ciudad. Ellos vivían por aquel lado, pero eran las 10 de la noche, en una mano Chuy cargaba su guitarra y con la otra agarraba a Vicky.
y nos subíamos al camión. Yo en ese tiempo estaba soltero todavía y no teníamos carro. Y sabe, eran las 10 de la noche, 10 y media. Ellos llegarían a su casa a 11:30 de la noche, yo creo. Yo ahí ya caminaba 5 o 6 cuadras y a las 10:30 ya andaba llegando a casa, y al día siguiente teníamos que ir a trabajar y todo. Pero déjeme decirle algo, ha sido una bendición servir a Dios desde que inició esta congregación, créamelo. Y se lo digo de verdad, así pero bien convencido. Ni un día en mi vida, ni un día me he arrepentido de haber de verdad haberle dicho al Señor: sí, Señor, te quiero servir. Y sabe que tuvimos que salir de nuestras comodidades, sí, tuvimos que salir de nuestras comodidades muchas veces, créanmelo, muchas veces. Y seguimos saliendo de nuestra comodidad. Muchos creen que porque nos invitan a otros lados a compartir, a predicar, ay, oye, qué padre, pues se la pasan viajando. Bueno, ojalá y algún día pueda acompañarnos. Ahora que yo tuve la oportunidad de ir a Paraguay, salí el lunes a las 5 de la mañana de esta ciudad, aquí en el aeropuerto. A las 3 de la mañana tenía que estar en el aeropuerto, a las 5 salí el avión para llegar a Panamá, a llegar a Asunción a la 1:30 de la mañana, dormir un rato y a las 7 de la mañana continuar para Ciudad del Este y llegar al día siguiente, el martes a las 6 de la tarde, a Casa de Oración Ciudad del Este en Paraguay. Lo demás era puro trayecto. Vicky fue, y también una andanza de avión en avión, de aeropuerto en aeropuerto, casi 24 horas, así, y sabe, y todos los días te desvelas hasta las 3, 4 de la mañana con los pastores platicando. Al día siguiente temprano están las enseñanzas y es el tiempo de estar así. ¿Sabe? Y muchos pueden decir: ay, oye, qué cómodo estar viajando. Espérame. ¿Qué será más cómodo? Estar con tu familia, tranquilo, en tu casa, descansando. Pero te voy a decir algo, y lo digo de verdad, lo digo con mucha honra, es un privilegio servir a Dios. Y muchos de ustedes se están perdiendo de esta bendición porque no quieren salir de su comodidad, de estar solamente sentados, que me alimenten, que me alimenten, que me alimenten. Pero aún las aves que Dios tiene el cuidado de ellas, tienen que salir de su comodidad para ir a buscar el alimento y para ir a buscar la ramita o la plumita para ir formando sus nidos, para que sus polluelos tengan cierta comodidad. Créamelo. Son tiempos, hermano, créamelo. Son los tiempos en que tenemos que dejar la comodidad a un lado. Por eso muchos cristianos están dejando el camino, la verdad, porque se conforman solamente con lo que reciben cada 8 días dentro de la iglesia. No se preocupan por prepararse. Está el instituto bíblico abierto, todos los días hay clases. La verdad, nadie se preocupa por seguir inscribiéndose, más que los que están por graduarse. Hermano, yo no creo en un Dios que nos consienta de tal manera. ¿No tienes ganas de ir a la iglesia, mijito? No te preocupes, yo te traigo el alimento aquí, mira. Abre tu boquita, abre tus oídos, yo te doy de comer aquí. No, créanmelo. Todos tenemos una responsabilidad. El viernes platicaba con el pastor, un pastor de aquí de esta zona del sur de Jalisco. Él pastorea 2 congregaciones y vino a la reunión de pastores. Y lo vi a la entrada y me dijo: oye, Toño, ¿puedo platicar contigo al final de la reunión? Le dije: sí. Llegó a mi oficina y empezamos a platicar. Me decía: es que necesito un consejo, quiero que me digas qué puedo hacer. Dice: mira, y la verdad es que la congregación, tú ya has ido, dice, tú has estado ahí en las 2 congregaciones que estamos pastoreando. Y pues en la de allá, fíjate, son como 80 personas, pero ¿sabes qué? Ya la verdad nos cuesta trabajo pagar la renta. ¿Cómo? Pues tienes 80 personas en el pueblo donde vives, pues ¿cuánto te cobran de renta? Me dice: nos cobran 2,000 pesos de renta. Dije: oye, pero no es gravoso, 2,000 pesos. Y el local donde están, está grandísimo, la verdad, para los niños. Tiene todo, ahí caben fácil 200 personas donde están, o sea, un excelente lugar. Le digo: pero espérame, 2,000 pesos, pues está demasiado accesible. Me dice: Toño, pero es que ¿cuánto crees que se junta de ofrenda los días de reunión?
Le dije, pues no tengo idea. Le dije, pero son 80 personas, debe ser un buen número. Y la mayoría de la gente es adulta, trabaja. Me dice, Toño, reunimos 160 pesos de ofrenda. Espérame, ¿cada cuándo? Cada minuto, cada reunión, 160 pesos. No, espérame, pues algo está pasando mal ahí. Dice, y te voy a decir algo, y yo sé quiénes son los únicos que diezman y ofrendan. Son un par de ancianitos que casi tienen 80 años de edad, que tienen afuera de su casa una mesita con bolsitas con churros, de esos churros que hacen en las casas, ¿verdad? Llenan sus bolsitas, tienen sus dulcecitos ahí afuera. Dice, casi estoy totalmente seguro que ellos son los que ofrendan y los que diezman, nada más. Dije, oye, ¿pero les enseñan? Claro. Dice, pero es que aquí ya no es cuestión de enseñanza, aquí ya es una cuestión de responsabilidad. Me dice, dije, sí, tienes toda la razón. Y sabe, y esto está pasando también. Por eso mucha gente no viene se congrega por internet. Pues está bien sencillo, por internet no ofrendan ni diezman. Un pastor de aquí, de la colonia de acá de San José del Real, me decía, fíjate que fueron algunas familias de nuevo a la iglesia y les pregunté, ¿por qué no habían venido? Pastor, caímos en la comodidad, estábamos escuchando las enseñanzas de casa de oración por internet. Órale. Y también mandaban sus ofrendas por internet. No, pastor, pues no. Y sabe, aparentemente decimos, híjole, pues somos mucha gente y todo eso. Pero déjeme decirle algo, las ofrendas aquí en este lugar también han caído, mucho, bastante, como usted no se imagina. Pero sabe, nada de eso nos va a detener por continuar con la obra de Dios, porque cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y debo decir algo, los pastores, al igual que los de mantenimiento, en la mañana estaban aquí como 3 de mantenimiento, estaban sentados y estaban escuchando lo que yo estaba enseñando. Y todos los pastores y los de mantenimiento nos hemos tenido que salir de nuestra comodidad en algunas cosas y en algunos casos también, de que bajaron las ofrendas, pero nosotros tenemos algo bien conceptuado, que Dios nos ha llamado a servirle de tiempo completo y que somos llamados a vivir por fe. Y sabe, la fe es lo que nos sostiene. Si nuestra fe estuviera puesta en la gente, olvídese. Es como las aves, ¿sabe? Su fe no está puesta en la provisión, está puesta en el proveedor. Y sabe, y nosotros así conceptuamos, y créamelo, que hay necesidades, sí, pero estamos confiando en Dios. Y jamás le vamos a decir, oiga, a ver, una ofrenda especial para... No, la Biblia habla de los diezmos y las ofrendas, que es nuestra responsabilidad. Pero muchos no quieren salir de su comodidad de dar lo que les corresponde dar, nada más. Nada más, nada más. La Biblia no nos pide más que lo que debemos de dar. Y déjenme decirle algo, yo soy el administrador de la iglesia y le puedo decir algo. Todos los pastores que estamos aquí y todos los que laboramos de tiempo completo aquí, diezmamos y ofrendamos, a mí me consta. Porque si no, pues yo me lo surto ahí. No. Porque qué ilógico sería que nosotros estamos poniendo cargas en la congregación que nosotros mismos no llevamos. Y esa es una responsabilidad que muchos de ustedes han dejado a un lado. Han dejado a un lado esa responsabilidad porque no se quieren salir de su comodidad. No, pues es que así está bien cómodo. Y vemos ahí las plantas y vemos cómo Jesús le está hablando, ¿no? Y del vestido de las flores, todo eso. Y aquí el pedido de Jesús no es pasar de largo la belleza en la vestidura de estas flores, sino pasar de largo la ansiedad por la ropa o por cualquier otra cosa. Es bueno disfrutar de los regalos bellos de Dios,
pero no es bueno preocuparse por ellos, fíjese. Jesús argumenta de verdad ahí que si Dios cuida de las flores y de la hierba, ¿no cuidará también de nosotros? Déjeme decirle algo, nosotros estamos aquí por convicción, sirviendo a Dios de tiempo completo por convicción, porque sabemos que Dios nos llamó a servirle. Pero bueno, yo he platicado muchas veces mi testimonio y se lo recuerdo ahora, pero yo trabajaba para un banco y no era un ejecutivo, era director regional de un banco. Hace unos meses pasamos por ahí por la Avenida Américas y mi hijo me dijo, papá, le dije yo, mira hijo, aquí era mi oficina en este edificio. Me dijo, papá, si tú estuvieras en el banco, ¿cuánto estarías ganando ahora? Le dije, uy, espérate. Dice, mira, mi sueldo nominal en aquel año, en el 96, eran 30,000 pesos, nominal, más 10,000 pesos de ayuda para carros. Eran 2 carros, me daban 5,000, eran 10,000 pesos. Más los bonos que nos daban por cumplir las metas, el sueldo integrado eran como 60,000 pesos mensuales en el año 96. Me dice, si tú siguieras trabajando ahí, ¿como cuánto más o menos tú crees que ganarías? Le digo, bueno, nada más ponte la sencilla, ponle el doble, así tranquilamente. Porque son 18 años, ahora en mayo cumplo 18 años de servir a Dios de tiempo completo. Entonces mi hijo hizo una expresión así como diciendo, ay papá. Yo volteé a ver a mi hijo riéndome, ¿no? Le dije, a ver, te voy a hacer una pregunta. Dime, ¿de qué te preocupas? ¿Qué te ha hecho falta en estos 18 años? Cuando yo salí de la banca, tú tenías 2 años de edad, ahora tienes 20 años de edad. Ya son 18 años que hemos vivido de fe, sirviendo a Dios. Y tenías 2 años, pero te pregunto, ¿qué te ha hecho falta? Me dijo, no, pues nada. Estás en una buena escuela, traes buena ropa, comes bien, y todo es la provisión de Dios. Le dije, ¿te ha hecho falta algo? Y sabe, es cierto, ¿no? Cualquiera, el pastor Chuy tenía una buena carrera antes de iniciarse de pastor, él tenía una buena carrera para su trabajo, cualquiera de los que estamos aquí, de verdad, o sea, no le teníamos temor al trabajo afuera, pero estamos aquí porque sabemos que Dios nos llamó a servirle de tiempo completo. Alguien tenía que estar ahí, como dice Efesios 4:11, ¿no? A unos se instituyó como pastores, maestros y todo eso, pero sabe, y déjeme decirle algo, hemos servido a Dios con gozo, de verdad, todos estos años que hemos estado acá. Y Dios ha sido fiel. Pero nos sacó, o más bien, perdón, la palabra es, dejamos nuestras comodidades. Dejamos nuestras comodidades. ¿Dónde cree usted que se pueda vivir, hablando humanamente, mejor, aquí o en Estados Unidos? ¿Dónde? Unos dicen que aquí, otros en Estados Unidos. ¿Dónde tiene más comodidades y dónde se gana mejor el dinero, en Estados Unidos o en México? Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, el pastor Tony dejó su comodidad en Estados Unidos, está sirviendo aquí en la iglesia también. ¿Y sabe por qué? Porque no podemos quedarnos en el nido esperando que Dios vaya a llevar el alimento. Tenemos que salir de nuestras comodidades. Pero dice, regrese a Mateo capítulo 33. Ya me lo termino, para que no se sienta incómodo. Verso 31. Mateo 6:31, por favor. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, o sea, los paganos, los que no conocen a Dios, dice, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, déjeme decirle algo. No esté pensando usted que suena como que si Jesús estaba prohibiendo y prohíbe planear. Ese no es el caso. El tema aquí también es preocupación, es ansiedad.
Jesús no dice que la comida y la ropa no sean importantes. Claro que son importantes, sino al contrario, nos recuerda que el Padre, el que nos creó para ser humanos, conoce bien nuestra necesidad de comida, de ropa y de todas estas cosas. No tenemos que persuadirle al Padre de esto, porque el Padre siempre lo ha sabido. ¿Usted qué cree? ¿Que el Señor sepa que necesitamos comer todos los días, sí o no? ¿Que el Señor sepa que necesitamos traer alguna ropa para vestirnos? ¿Tú qué crees? ¿Que el Señor sepa que necesitas una casa o necesitas un coche, sí o no? Yo, claro que Él conoce todas nuestras necesidades, pero el problema, ¿sabe qué? Es que muchos hemos buscado más las añadiduras que el reino y la justicia de Dios. Y por eso no logramos nada. Estamos parados en donde mismo. Pasan los años y te afanas y te afanas y te afanas. Se lo voy a poner bien sencillo. ¿Cuántas veces nos hemos afanado por algo y no llega? ¿Sí o no? Y cuando dejamos de afanarnos, ¿qué sucede? Llega. Estamos ahí bien afanados y, no, es que necesito hacer esto, necesito hacer lo otro, y hacemos esto, y hacemos aquí, y hacemos acá, y no pasa nada. Y dejamos de afanarnos, confiamos en Dios, y llega. La estrella hacia la cual el cristiano debe de navegar es Dios, se llama Dios, el reino de Dios y su justicia. La promesa es que la persona que se dirige en esa dirección, hacia Dios, encontrará bendiciones por el camino, créamelo. No promete riquezas, no estamos hablando de ay no, Dios te va a volver rico, sino las cosas esenciales en la vida, la comida, la ropa, la sanidad, o sea, lo que ocupamos. Y le digo, esta es una metáfora, la comida y la ropa, pero Dios tiene cuidado del aire que respiramos, tiene cuidado de nuestra salud, tiene cuidado de nuestro alojamiento y de todo lo demás. Y créamelo, necesitamos poner en práctica todo esto. Buscad primeramente el reino de Dios. Y cuando dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios, no significa primero en una secuencia de acciones, no, sino primero en prioridad. O sea, no es una secuencia de acciones, debe ser lo primero en nuestras prioridades. No es que debemos de buscar el reino de Dios por una temporada y después ser libres para buscar otras cosas. No, sino que siempre debemos de mantener el reino al frente de nuestras preocupaciones, al frente de nuestros afanes. Verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Fíjese. Y vuelvo a repetirle, Jesús no intenta prohibir la planificación o la preparación, sino la ansiedad. ¿Sí? Y mire, mientras planeamos y preparamos, podemos estar seguros de que Dios es para nosotros. Por eso no hay necesidad de estar ansiosos, de verdad. Esto nos garantiza que Dios apoyará nuestros planes o que abrirán todas las puertas que queremos abiertas cuando nosotros lo ponemos Él en primer lugar. O sea, es una garantía que Dios, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de nuestra vida, que Dios será nuestro proveedor. Pero necesitamos aprender a conocer a Dios como nuestro pastor. El Salmo 23 dice claramente, el Señor es mi pastor y nada ¿qué? Pero realmente el Señor es su pastor. ¿Sí es su pastor? ¿Y qué está pastoreando el Señor? ¿Ovejas o cabritos? Porque cuando decimos el Señor es mi pastor, y sí, lo reconozco como mi pastor, eso quiere decir que yo estoy haciendo su voluntad, que vivo en su voluntad, que estoy buscando primeramente su reino y su justicia, y que esa es mi manera de vivir. Pero hablar por hablar. Y dice este verso 24, ¿verdad? Que no os afanéis, dice el verso de 34, pero no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Sabe? A veces nos andamos preocupando por lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Asegúreme que los vamos a vivir. Cada día. ¿Se acuerda del maná? ¿Cada cuándo llegaba el maná?
Y el que aguardaba de más, ¿qué se hacía el maná? Se echaba a perder. ¿Qué quería Dios enseñarle al pueblo de Israel a través de que la provisión del maná fuera diario? Fuera diario, fuera diario. ¿Y usted no cree que la provisión en nuestra vida de parte de Dios deberíamos de verla de tal manera? Diaria, diaria, diaria. El mañana no sé si viviré. El ayer, ese ya pasó. Ya no puedo remediar nada de lo que pasó ayer. Ni tampoco puedo planear cambiar lo que va a suceder mañana. Pero sí puedo cambiar lo que puede suceder hoy. Y hoy, como viva hoy, creo que puedo tener un mejor mañana. ¿Se acuerda del canto? Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Entonces, necesitamos aprender cada día los problemas de hoy, ¿no? O sea, la maldad, las cosas malas, las dificultades, las preocupaciones, los apuros, ¿bastan para cuándo? Los problemas de hoy bastan para cuándo. ¿Para cuándo? Para hoy. Entonces, las preocupaciones de mañana se cuidarán por sí mismas. ¿Sí sabía eso? Pues sí. Solo tienes que pensar en hoy. Ya las preocupaciones de mañana, bueno, pues ya Dios dirá, dicen por ahí. Y algunos pueden decir, ay, qué conformista, ¿cómo? Espérame, pues Dios no puedo hacer nada por remediar, por hacer algo en el futuro. No sé si lo vaya a vivir, pero el día de hoy, que estoy aquí todavía, ahora es cuando debo de cambiar mi manera de pensar para que cambie mi manera de vivir. Y hoy es el día de darle la respuesta a Dios. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Dios ha sido claro en esta mañana. Dios quiere animarnos a buscar lo grande que Él tiene para nuestra vida. Y yo te animo a que le preguntes cuál es su voluntad para tu vida. Que primeramente es que le busques de corazón a Él. Dios cuida de nosotros. Él oye nuestras oraciones y nos responde. Pero tú y yo tenemos que comenzar a actuar en obediencia a Él y encontrar todo lo que Él tiene preparado para nosotros a través de su reino y de su justicia. Y yo te pregunto, ¿de qué te ha servido preocuparte tanto tiempo por aquello que no has logrado? ¿De qué te ha servido preocuparte? Muchos probablemente están enfermos ya de las preocupaciones. Muchos probablemente han estado enfermos, ¿verdad? Y la preocupación ha sido algo difícil en sus vidas. Y hemos aprendido que Dios tiene cuidado de las aves. Y usted y yo las vemos, cómo juegan en el agua, cómo buscan semillas. Muchos se alimentan de semillas, de frutas, de verdura, de muchas cosas. Y vemos a través de su palabra que Dios cuida de las aves y también cuida de nosotros. Es cierto, Dios cuida de las aves y provee de su alimento. Pero aún así estas aves tienen que salir de su comodidad para buscar ese alimento. Y sabe, y si reflexionamos y pensamos, es que Dios cuida de nosotros, pero es necesario que usted y yo salgamos de nuestra comodidad para encontrar las cosas grandes que Él tiene para nosotros. Es una responsabilidad de cada uno como cristiano esto que debemos hacer. Y aparte de que es la vida de alguien que dice ser siervo de Dios. El estar en una constante renuncia a nuestras comodidades para ir en busca de esa mejor vida que nos está entregando diariamente el Señor. Ya basta de vivir en nuestra comodidad y conforme nosotros queremos.
Es cierto que a Dios le podemos servir en cualquier lugar, comenzando por nuestra casa. Porque tú puedes decir, bueno, sí, hacen llamados al ministerio, pero ¿qué a Dios no se le sirve también afuera? Sí, sí es cierto, también. Pero tenemos que ser sensibles a las necesidades. Y cuando hablamos acerca de un llamado para maestros, es para que nuestros hijos sean ministrados a través de la palabra, porque hemos entendido la responsabilidad de nosotros como congregación y como pastores. Y es por eso que hacemos los llamados a maestros, a servidores, a los grupos de evangelismo, al grupo de oración y de intercesión. Cuando es un grupo de intercesión, estamos en una congregación de 5,000, 6,000, 7,000 gentes y solamente vienen al grupo de oración 4 personas, porque no queremos dejar la comodidad. Dios nos ha hablado muy claro en esta mañana y yo quiero llevarte a este punto, a que reflexiones y que te des cuenta si tú has estado viviendo con afán, con ansiedad, con preocupación por cualquier circunstancia en tu vida, ¿verdad? Puede ser por algún afán en un trabajo, por algún afán en una casa, en un coche, aún por el afán por una pareja, hombre o mujer, ¿verdad? El afán se da. No importa el qué. Si es la comida, si es el vestido, si es el coche, si es la casa. Aquí lo que Dios nos está hablando es que de nada sirve preocuparnos, de nada sirve afanarnos. Él quiere llevarnos a buscar su reino, su justicia, el hacer su voluntad día a día, en cada momento. Yo quiero hacer un llamado a todos aquellos que saben que no han estado confiando en el Señor, que han estado preocupados, que han estado angustiados, que han estado afligidos, ¿verdad? Que se les ha olvidado las promesas de Dios y han confiado más en sus propias fuerzas que en lo que Dios dice, que han confiado más en lo natural que en las promesas de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Quiero orar por ti, a todos aquellos que están preocupados, que están angustiados, ¿verdad? En algún momento que tú dices, híjole, y ha llegado el momento en que no le has creído a Dios ya, pero hoy es el día de retomar esa parte con el Señor y decirle, Señor, perdóname, porque sé que el no obedecer tu palabra es desobediencia, Señor, y probablemente yo he traído, Señor, la tardanza de las bendiciones, la tardanza, Señor, en mi vida de lo que tú quieres hacer. Levanta tus manos y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque me ha afanado más yo por resolver mis problemas que por descansar en ti, Señor. Me ha afanado más por hacer lo mío que por buscar hacer lo tuyo, Señor. Y, Señor, sé que ahora, Señor, no me es permitido, no me es conveniente, Señor, el afanarme, el preocuparme, sino descansar en ti, Señor. Esa es mi responsabilidad, Señor. Esa es mi responsabilidad, descansar, confiar, depender, encontrar en ti, Señor, el proveedor de bendiciones diarias, Señor. Pero el hecho de que reconozcas el día de hoy no quiere decir que ya es todo. Tienes que comenzar a cambiar, tienes que soltar eso que te está causando una preocupación y ponerlo en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí está el problema que me ha afanado, aquí está la preocupación, Señor. Señor, yo sé que tú tienes cuidado de mí, Señor.
y sé que tú conoces mi necesidad. Señor, la pongo en tus manos y solamente voy a esperar el tiempo y voy a esperar tu respuesta, Señor. Y estaré contento, Señor, con lo que tengo, porque de nada sirve preocuparme, de nada sirve afanarme, Señor. Puedo ver las aves, Señor, que no siembran, no ciegan, no tienen despensa y no guardan en un granero, y sin embargo, día tras día, tú les alimentas a ellas, Señor. Día tras día, tú les das la vida y les das el alimento que ellas ocupan. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de caminar en obediencia a ti, Señor, buscando primeramente tu reino y tu justicia, Señor, y confiando y creyendo que todas las cosas serán añadidas conforme dice tu palabra, Señor, y que todo, Señor, es conforme a tu voluntad. Que muchas veces yo me he esmerado, me he esforzado, me he preocupado por lograr hacer algo que probablemente no está en tus planes ni en tu propósito, Señor, y no he encontrado la manera de hacerlo. Pero ahora, Señor, con tu ayuda, reconozco que tú eres más sabio que yo, Señor, y que tú sabes perfectamente lo que me conviene, Señor. Y por eso quiero aprender a confiar y a descansar en ti cada día, Señor. Pero no solamente por hoy, quiero hacerlo un estilo de mi vida. Quiero hacerlo diario, Señor. Síguenos enseñando y síguenos hablando cada día, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios le bendiga. Buena tarde. Jesús viene a hacer una diferencia en la manera, ¿verdad?, de estarles enseñando. Y es que en aquellos días, en los días de Jesús, los judíos esperaban un reino visible y tangible. Ellos estaban esperando la venida del Mesías, pero la estaban esperando de un Mesías, pues ahora sí, un Mesías justiciero, un Mesías vengador, ¿no? Un Mesías así como el Rambo de aquellos tiempos, ¿no? Esperaban a un Jesús que llegara con un cuchillo así como el de Rambo y pues empezar a cortar oreja y cabezas y matar a toda la gente. Eso era lo que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque su mente solamente captaba lo natural, sus emociones y sus pensamientos solamente estaban puestos en lo físico, en lo natural, en lo emocional, en lo sentimental y no en lo espiritual. La palabra hablaba muchas veces de que venía un libertador, pero ellos se fueron más por el lado humano que por el lado espiritual. Ellos conocían las enseñanzas, ellos conocían la escritura, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que tenían, ¿verdad? Ellos sabían que iba a venir aquel que iba a libertar a su pueblo, aquel que iba a venir a darles vida, ¿verdad? Todo esto. Pero ellos se fueron por el lado natural, a esperar un hombre, a un guerrillero que viniera, que cambiara el estilo de vida, que los liberara de la esclavitud romana en la que vivían en aquellos tiempos. Y entonces por eso, todo eso lo tenían por el lado natural, por el lado material, y es cuando Jesús les dice, ¿verdad? Les comienza a dar esta parábola, ¿verdad? Del afán, ¿verdad? Y la ansiedad, y les dice que no se preocupen. Pero Él quería sacarlos de toda esa parte emocional y sobre todo la parte humana, de dejar de ver solamente lo que sus ojos podían alcanzar, sino que ellos vieran más al fondo, que tuvieran visión más adelante, de verdad. Y sabe, y eso es lo que nos falta a los cristianos del día de hoy. Nos conformamos solamente con lo que tenemos, con lo que vemos, con lo que oímos nada más, pero no tenemos una visión todavía más a fondo para buscar lo espiritual. Nos conformamos. Es el hecho de que usted está aquí, yo sé que es una parte de buscar lo espiritual, el venir y congregarnos, escuchar la palabra de Dios. Yo creo y espero que usted durante la semana pues tiene su Biblia, lee su Biblia, tiene un tiempo de oración, tiene un tiempo de reflexión a través de la palabra. Yo creo y espero que su manera de vivir sea así,
Porque si usted se conforma solamente con venir los puros domingos, pues déjeme decirle que está mal, que está mal, porque definitivamente cada día de nuestra vida debe de ser una prioridad buscar a Dios, no solamente los fines de semana, o no solamente cuando se nos poncha la llanta, ¿verdad? Sí, nos acordamos de que traemos la llanta de refacción. Cada día de nuestra vida debemos de hacer la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, ¿qué dice? Y que todas las cosas que vendrán por añadidura. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de hacer, ¿verdad? Con estos hombres. Ellos se afanaban. El hombre se afana muchas veces por hacer cosas que no puede. Pero Dios sí las puede hacer. La Biblia en Lucas 1:37 dice, nada hay imposible para Dios. Para el hombre hay muchísimas cosas que no son posibles. Muchas cosas no son posibles, casi la mayoría. Pero sin embargo para Dios es posible. Jeremías 32:27 dice, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Yo le pregunto, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Él? Y sin embargo, ¿sabe? Pocos son los cristianos que han aprendido a confiar y a depender de Dios. Seguimos viviendo solamente con lo que nuestra mente nos alcanza a hacer. Lo que Dios hace sin esfuerzo y lo que el hombre aún esforzándose apenas puede lograr, lo vemos resumido en las mismas palabras de Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 12, por favor. Ponga una marca ahí en Mateo. Y vaya conmigo a Lucas 12, por favor. Lucas capítulo 12, verso 23. ¿Lo tiene? Es el mismo pasaje, pero aquí cambia algunas palabras. Y yo quiero que lo lea conmigo, a partir del verso 22. Lucas 12, 22, ¿lo tiene? Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, fíjese, que ni siembran ni siegan, dice ahí, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Que hombres de poca fe tenía que ver con el hecho de que los discípulos, a pesar de que amaban a Dios y a Jesús, tenían todavía la tendencia a ser guiados por lo que sus ojos veían. Y su mente y emociones les dictaban, así como por su experiencia, ¿sí? Más que por las promesas de Dios. Y la vida del cristiano tiende a ser muchas veces esta posición. Yo no lo dudo que todavía aquí hay gente que vive más por lo que ve, que se deja guiar más por lo que oye en las noticias, por lo que sus ojos ven el día al día y por lo que sus emociones y por lo que su mente piensa, ¿verdad? Y decide, que por las promesas de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas de Dios para nuestra vida, está llena de promesas. ¿Y sabe que pocas veces recurrimos a ellas? Recurrimos más a lo natural, recurrimos más a nuestra sabiduría, recurrimos más a nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Que a las promesas que Dios plasmó en su palabra. Y sabe, era lo que Jesús estaba tratando de que los discípulos aprendieran a vivir según el reino de Dios. No solamente cuando tuvieran alguna necesidad o cuando tuvieran alguna situación, sino que vivir en el reino de Dios fuera un estilo de vida para sus discípulos, que fuera una prioridad en su vida el buscar el reino de Dios. ¿Para qué? Para que todas las cosas fueran añadidas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que les faltaba. Todo aquello que les provocaba la ansiedad, el afán, la preocupación, el estrés.
Eso era lo que Jesús quería evitar en ellos, quitarles el estrés, el afán, la ansiedad, la preocupación de cada día y llevarlos al punto más importante de vivir una vida espiritual, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, la voluntad de Dios. Eso era lo que Jesús quería enseñarles. Y al día de hoy, Jesús nos quiere enseñar lo mismo. Y para eso pone el ejemplo de las aves. ¿Cuántas aves vemos todos los días ahí que no siembran ni ciegan, no tienen un granero ni tienen una despensa? Pero sin embargo la palabra de Dios dice que Dios las alimenta y las cuida. Y también nos dice, ¿qué no valemos nosotros más que ellas? ¿Usted cree que valemos más que ellas, sí o no? ¿Sí se lo cree o no? Eso dice la palabra de Dios. Que Dios tiene cuidado de las aves, sí, pero también tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Así como es lo que Jesús... Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien? Bien, qué gusto saludarle en esta tarde de domingo. ¿Qué le parece si va abriendo su Biblia, por favor, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, por favor? Este es el tema número 12 de la serie Lecciones del Mundo Animal. ¿Ha aprendido algo con los animalitos de los que habla la Biblia? Sobre todo hace 8 días, ¿verdad? Que aprendimos mucho, que todavía muchos andamos como el del que nos hablaron. ¿Sí se acuerda de cuál nos hablaron? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Y se le quitó algo? Después de que escuchamos, ¿se nos quitó algo después de que escuchamos el mensaje? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque para eso es la palabra de Dios, para confrontarnos, para enseñarnos y sobre todo pues para aplicarla a nuestra vida y vivirla. Y eso nos va a quitar siempre esa parte de ese animalito de ese animal del que nos hablaron hace 8 días. Bueno, acompáñeme al Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 25, por favor, si me hace favor. ¿Ya lo tiene? Mateo 6, 25. Usted me dice cuando lo tenga ya. ¿Ya? Ok. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿De qué cree que vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué? De las aves, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar lo que debemos aprender de las aves. Debemos de aprender la fe de las aves, ¿verdad? Y bueno, vemos ahí, ¿verdad?, en este pasaje cómo Dios habla acerca de las aves y de otras cosas también, como los lirios, ¿verdad? Y todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y Dios está tocando a través de este sermón de Jesús, ¿verdad? En el Sermón del Monte, Jesús está tocando un tema muy importante en la vida del ser humano, que es el afán y la ansiedad. Y bueno, para eso nos pone de ejemplo, ¿verdad?, a estos animales que usted y yo vemos todos los días vemos aves en la calle, ¿sí o no?
Y de verdad que vemos muchísimas, ¿no? Entonces, aquí vemos una parte muy importante, ¿no? Jesús le estaba reprochando a sus discípulos algo que lo había hecho en varias ocasiones, que era su poca fe, llamándoles hombres de poca fe. Y en diversas ocasiones el Señor Jesucristo les confrontó a sus discípulos acerca de esta posición en la vida de ellos, de su poca fe. Y déjeme decirle, a veces nosotros también en estos tiempos actuales también tenemos poca fe y no hacemos muchas cosas en nuestra vida porque no tenemos la fe suficiente para hacerlo. Y estamos ahí parados y no hacemos nada porque no tenemos fe. Y Jesús les dijo a ellos en varias ocasiones, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y esta declaración, ¿verdad? En esta palabra también, esta oración, esta frase, hombres de poca fe, también en otra, quiere decir, vosotros que carecéis de confianza, es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Vosotros que carecéis de confianza. ¿Confianza en quién? Pues confianza en Él, ¿verdad? Porque andaban con Él en este tiempo. Y esta era la queja que a menudo el Señor profería hacia sus discípulos. Siempre que el Señor usó esa expresión, ¿verdad? Fue en momentos en los que Él hubiera esperado lo que no vio en sus discípulos. Qué tristeza, ¿no? Y Él quería llevarlos a vivir, a que aprendieran a vivir según el reino de Dios. Por eso les dice en el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, les dice. Entonces vemos entonces que el sentido de la expresión